El sol de abril se derramaba como miel sobre los tejados blancos de Ronda, creando sombras que bailaban entre las calles empedradas. En lo alto de la montaña andaluza, donde las casas parecían colgar de los acantilados como flores silvestres, Isabela Montoya despertaba cada mañana con el mismo peso en el pecho, la certeza de que su vida ya había sido escrita por otros. A los 17 años, tenía los ojos más oscuros que la noche flamenca y el cabello negro como el carbón que se trenzaba según las costumbres de su pueblo gitano. Sus manos, delicadas pero fuertes, conocían el bordado, la cocina y los secretos que se susurraban entre las mujeres de su familia. Pero su corazón era un misterio incluso para ella misma. «Isabela, ven acá, niña», le gritó su madre, Carmen, desde el patio donde extendía la ropa al viento. «Tu abuela quiere hablar contigo». La joven dejó de contemplar las montañas que se extendían hasta perderse en el horizonte y caminó hacia la casa familiar. Era una construcción sencilla, de paredes encaladas y puertas de madera gastada por el tiempo. Pero cada rincón guardaba historias de generaciones pasadas. Su abuela, Esperanza, la esperaba sentada en su silla de mimbre, con las manos arrugadas descansando sobre un bastón tallado. A pesar de sus 80 años, sus ojos conservaban una lucidez que a veces inquietaba a Isabela. La anciana tenía el don de ver más allá de lo evidente, como si pudiera leer los pensamientos en el aire. «Siéntate, mijita», murmuró Esperanza, señalando un taburete junto a ella. «Hay cosas que una mujer debe saber antes de que la vida la tome por sorpresa». Isabela obedeció, sintiendo que el momento tenía un peso especial. Su abuela raramente hablaba de temas serios durante el día. Prefería las noches, cuando las sombras protegían las confidencias. «¿Sabes por qué nuestro pueblo ha sobrevivido tantos siglos?», preguntó Esperanza, sin apartar la mirada de las montañas. «Por nuestras tradiciones», respondió Isabela, repitiendo lo que había escuchado desde niña. «Sí, pero también por algo más profundo, por los secretos que guardamos las mujeres, secretos que se pasan de madre a hija, como tesoros ocultos». La anciana metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó un objeto envuelto en terciopelo negro. «Esto perteneció a tu bisabuela, y a la madre de ella, y a todas las mujeres Montoya que vinieron antes». Isabela recibió el pequeño bulto con manos temblorosas. Al desenvolverlo, encontró un collar de plata antigua, con un medallón que llevaba grabados símbolos que no reconocía. La pieza era hermosa, pero emanaba una energía extraña, como si hubiera sido testigo de secretos importantes. «¿Qué significan estos símbolos, abuela?». Esperanza sonrió con tristeza. «Cuando llegue el momento, lo sabrás. Pero guárdalo bien, Isabela. Úsalo solo cuando sientas que el peso de lo imposible está a punto de aplastarte». Antes de que la joven pudiera hacer más preguntas, la voz de su padre resonó desde la entrada de la casa. «Carmen, Isabela, vengan, tenemos visitas». En el umbral se encontraba Rafael Navarro, el hombre más respetado de la comunidad gitana joven. Alto, de hombros anchos y mandíbula firme, llevaba el cabello peinado hacia atrás y vestía una camisa blanca impecable. A sus 30 años, era considerado un partido excepcional, próspero, devoto a las tradiciones y, según decían, destinado a liderar la comunidad en el futuro. «Buenas tardes». Don Esteban, saludó Rafael con una reverencia hacia el padre de Isabela. «Espero no interrumpir». «Para nada, Rafael. Pasa, pasa. Carmen, prepara café para nuestro invitado». Isabela observó la escena desde el patio, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Rafael la saludó con un gesto de cabeza, pero su mirada era intensa, como si estuviera evaluándola.
Ella respondió con una sonrisa cortés, aunque por dentro se sintió incómoda. Isabela, ven acá, le pidió su padre. Rafael tiene algo que decirnos. La joven se acercó, guardando el collar en el bolsillo de su falda. Rafael la miró fijamente antes de dirigirse a sus padres. Don Esteban, doña Carmen, he venido a pedirles la mano de su hija en matrimonio. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Isabela sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sabía que este momento llegaría algún día, pero no estaba preparada para la realidad de escucharlo. Es un honor, Rafael, respondió su padre, extendiendo la mano. Isabela es una buena muchacha, educada en nuestras costumbres. Será una excelente esposa. Papá, murmuró Isabela, pero su madre la detuvo con una mirada severa. Los detalles se pueden discutir más tarde, continuó Rafael, pero me gustaría celebrar la ceremonia antes del verano. Creo que es tiempo suficiente para los preparativos. Isabela sintió que el aire se hacía más pesado. ¿Antes del verano? Eso significaba apenas 2 meses. Su vida entera cambiaría en 2 meses, y nadie le había preguntado qué opinaba al respecto. Perfecto, acordó su padre. Será una celebración digna de nuestras familias. Cuando Rafael se fue, después de compartir café y formalizar los acuerdos, Isabela subió corriendo a su habitación. Se sentó en la cama y sacó el collar que su abuela le había dado. Los símbolos parecían brillar con luz propia bajo la luz de la tarde. Esa noche, mientras la familia celebraba discretamente el compromiso, Isabela salió al balcón y miró hacia las montañas. Algo en su interior le decía que su historia estaba apenas comenzando y que el collar que ahora llevaba al cuello guardaría secretos que cambiarían su destino para siempre. Capítulo 2. El encuentro del destino. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los días siguientes al anuncio del compromiso pasaron como una bruma espesa para Isabela. La noticia se había extendido por toda la comunidad gitana de Ronda como pólvora encendida. Las mujeres mayores la felicitaban con sonrisas que no llegaban a los ojos, mientras susurraban entre ellas sobre la suerte que tenía de conseguir un marido tan respetable. Los hombres asentían con aprobación cuando veían a Rafael, como si hubiera hecho una jugada maestra en un juego que solo ellos entendían. Pero Isabela sentía como si estuviera observando su propia vida desde afuera, como una actriz que hubiera olvidado su papel en una obra que nunca había elegido representar. «Mira qué telas tan hermosas», le decía su madre, extendiendo sedas de colores sobre la mesa de la cocina. «Para tu vestido de novia, Rafael ha sido muy generoso con los preparativos». Isabela tocó los tejidos sin sentir su textura. Todo le parecía irreal, como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. El collar de su abuela, que ahora llevaba oculto bajo la ropa, parecía pesar más cada día, recordándole constantemente las palabras misteriosas de esperanza. «Isabela, ¿estás escuchando?». La voz de su madre la sacó de sus pensamientos. «Sí, mamá, las telas son preciosas». Carmen frunció el ceño, estudiando el rostro de su hija. «Niña, sé que esto puede parecer abrumador, pero es natural. Todas las mujeres pasamos por lo mismo antes de casarnos. Rafael es un buen hombre, te dará una vida estable. ¿Y si yo no quiero una vida estable?». Las palabras salieron de los labios de Isabela antes de que pudiera detenerlas. Su madre la miró con sorpresa y luego con firmeza. «No digas tonterías. Una mujer debe querer estabilidad, respeto, un hogar propio. ¿Qué más podrías desear?». Isabela no supo qué responder, porque ella misma no sabía qué era lo que deseaba. Solo sabía que algo dentro de ella gritaba que esto no estaba bien, que había algo más esperándola en algún lugar. Esa tarde, buscando escapar de las conversaciones sobre bodas y preparativos,
Isabela decidió caminar hasta el mercado. Las calles de Ronda bullían con la actividad habitual. Vendedores gritando sus ofertas, niños corriendo entre los puestos, mujeres regateando precios con pasión teatral. Fue en la plaza principal donde el destino decidió intervenir. Estaba comprando limones cuando escuchó una voz masculina que no reconocía, hablando con el vendedor de especias. El acento no era completamente gitano, pero tampoco era del pueblo. Había algo en esa voz que la hizo levantar la vista. El hombre era alto, aunque no tanto como Rafael, con el cabello castaño ondulado que se movía con la brisa de la montaña. Sus manos, bronceadas por el sol, seleccionaban hierbas aromáticas con cuidado, como si supiera exactamente lo que buscaba. Vestía ropa sencilla pero limpia, una camisa de lino blanco y pantalones de trabajo que revelaban que no era un hombre de oficina. Cuando sus miradas se cruzaron, Isabela sintió algo que nunca había experimentado antes. Era como si una chispa hubiera saltado entre ellos, encendiendo algo que había estado dormido en su interior. «Disculpe», dijo el extraño, acercándose a ella con una sonrisa tímida. «¿Podría decirme dónde puedo encontrar a alguien que repare monturas? Mi caballo ha tenido problemas con la silla». «Hay un talabartero en la calle de la Herrería», respondió Isabela, sorprendiéndose de lo natural que sonaba su voz. «En Don Miguel, es el mejor de la zona. Gracias, soy Diego Alvarado, por cierto». Extendió su mano y cuando Isabela la tomó para saludar, sintió una corriente eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta el corazón. «Isabela Montoya, un nombre hermoso para una mujer hermosa», dijo Diego. Y aunque las palabras podrían haber sonado como un cumplido vacío de cualquier otro hombre, viniendo de él sonaban completamente sinceras. Isabela sintió que se ruborizaba y apartó la mirada. «¿Eres de aquí?» «Tengo un rancho en las afueras, hacia el valle, crío ganado con mi padre. No vengo mucho al pueblo, pero hoy necesitaba provisiones». Diego hizo una pausa, como si estuviera debatiendo consigo mismo si decir algo más. «¿Te gustaría tomar un café? Hay una taberna tranquila cerca de aquí». El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. Sabía que no debería aceptar. Una mujer comprometida no tomaba café con extraños, especialmente no una mujer gitana con tradiciones estrictas. Pero algo en los ojos de Diego le decía que esta podría ser su única oportunidad de sentirse viva. «No debería», murmuró, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. «Solo un café», insistió Diego suavemente, «para agradecer tu ayuda con la dirección». Isabela miró a su alrededor. El mercado estaba lleno de gente, pero no reconoció a nadie de su comunidad inmediata. Sus padres pensarían que estaba haciendo las compras normalmente. «Solo un café», accedió finalmente. La taberna era pequeña y acogedora, con mesas de madera rústica y paredes decoradas con azulejos tradicionales. Diego eligió una mesa en un rincón discreto, desde donde podían ver la plaza, pero sin ser fácilmente vistos. «¿Así que crías ganado?», preguntó Isabela, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. «Yo sí, tengo un rebaño de cabras y algunas vacas. No es la vida más emocionante del mundo, pero me gusta estar al aire libre, trabajar con las manos». Diego sonrió. «¿Y tú? ¿A qué te dedicas?» «Ayudo a mi madre con la casa. Hago bordados». Isabela se detuvo, dándose cuenta de lo simple que sonaba su vida. «Pronto me casaré». Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Vio cómo la sonrisa de Diego se desvanecía ligeramente. «Ah, felicidades», dijo, aunque su tono no sonaba muy convincente. «Es un compromiso reciente, muy reciente», admitió Isabela, tocando inconscientemente el collar oculto bajo su ropa. Se quedaron en silencio por un momento, pero no era un silencio incómodo.
Era como si ambos estuvieran procesando algo importante, algo que había cambiado entre ellos en esos pocos minutos. «Isabela», dijo Diego finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» Ella asintió, aunque tenía miedo de lo que podría preguntar. «¿Eres feliz?». La pregunta la golpeó como un rayo. Nadie le había preguntado eso nunca, ni sus padres, ni Rafael, ni siquiera ella misma se había hecho esa pregunta directamente. «No sé», respondió honestamente, y al decirlo se dio cuenta de que era la primera vez en días que decía algo completamente verdadero. «No sé si sé lo que significa ser feliz». Capítulo 3. Secretos en las sombras. Diego miró a Isabela con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente su alma. Sus palabras sobre la felicidad habían creado un silencio cargado de significado entre ellos, como si hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante años. «La felicidad», murmuró Diego, removiendo lentamente el café en su taza. «No es algo que se pueda fingir o forzar. Se siente aquí», se tocó el pecho, «como un fuego tranquilo que te calienta desde adentro». Isabela lo observó mientras hablaba, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando compartía sus pensamientos. Era tan diferente de Rafael, quien siempre hablaba con certezas absolutas, como si el mundo fuera un lugar donde todo ya estaba decidido y ordenado. «¿Y tú?», preguntó ella con curiosidad. «¿Eres feliz criando ganado en el valle?». «La mayor parte del tiempo, sí. Hay algo reconfortante en cuidar a los animales, en ver crecer la hierba después de la lluvia, en saber que cada día tiene un propósito simple pero real». Diego hizo una pausa, estudiando su rostro. «Pero últimamente siento que me falta algo, como si estuviera esperando algo que no sabía que estaba buscando». Las palabras resonaron en el corazón de Isabela como el eco de sus propios sentimientos. Era exactamente lo que ella había estado sintiendo. Esa sensación de incompletitud que no sabía cómo nombrar. «Debo irme», dijo finalmente, aunque cada fibra de su ser quería quedarse en esa taberna para siempre, hablando con este hombre que parecía entender partes de ella que ni siquiera sabía que existían. Por supuesto, Diego se levantó inmediatamente, pero antes de que ella pudiera irse, agregó: «Isabela, mañana es día de mercado otra vez. Si necesitas ayuda con las compras pesadas». «No puedo», respondió ella rápidamente, aunque su corazón se aceleró ante la posibilidad. «Solo si necesitas ayuda», insistió él suavemente, «como vecinos». Isabela asintió sin comprometerse y salió de la taberna con las mejillas ardiendo y el corazón latiendo como un tambor de fiesta. El camino de regreso a casa se le hizo eterno. Cada paso parecía llevarla más lejos de esos momentos de libertad y más cerca de la realidad que la esperaba. Cuando llegó, encontró a Rafael sentado en el patio con sus padres, discutiendo detalles de la boda. «Ah, Isabela, perfecto timing», dijo su padre al verla. «Rafael estaba preguntando sobre tus preferencias para la música de la ceremonia». Ella se sentó en silencio, fingiendo escuchar mientras Rafael hablaba sobre tradiciones y protocolos. Pero su mente seguía en la taberna, reviviendo cada palabra de su conversación con Diego. «Isabela», la voz de Rafael la sacó de sus pensamientos. «Te pregunté qué canciones te gustaría que tocaran, las que tú consideres apropiadas», respondió automáticamente, notando cómo los ojos de Rafael se estrecharon ligeramente ante su falta de entusiasmo. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Isabela subió al desván donde guardaban las cosas viejas de la familia. Había recordado algo que su abuela había mencionado sobre un diario de su madre, algo que había sido guardado junto con otros objetos personales después de su fallecimiento cuando Isabela era muy pequeña. Buscó entre cajas polvorientas hasta encontrar un baúl de madera tallada. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda,
Encontró un cuaderno de cuero gastado. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de su madre. Las primeras páginas eran entradas cotidianas sobre la vida familiar, pero conforme avanzaba, las palabras se volvían más íntimas, más reveladoras. Su madre escribía sobre sus propios sueños de juventud, sobre lugares que quería conocer y cosas que deseaba hacer más allá de las expectativas de la comunidad. Pero fue una entrada particular la que hizo que Isabela se detuviera completamente. Hoy vi a las mujeres mayores reunidas en secreto otra vez. Hablan en susurros sobre el antiguo código, sobre derechos que teníamos antes de que las tradiciones se volvieran cadenas. La abuela Esperanza mencionó algo sobre un ritual, una forma de romper compromisos que van contra el corazón. Dice que está escrito en los símbolos del collar familiar, pero que el conocimiento se ha perdido. Me pregunto si algún día mi hija necesitará saber estos secretos. El corazón de Isabela se detuvo. Su madre había sabido. De alguna manera, había intuido que su hija podría necesitar una salida, una alternativa a las tradiciones que a veces se convertían en prisiones. Siguió leyendo hasta encontrar dibujos cuidadosos de los símbolos que reconoció inmediatamente. Eran los mismos que estaban grabados en el collar que ahora llevaba oculto. Junto a cada símbolo, su madre había escrito notas fragmentarias, como si estuviera tratando de descifrar un código antiguo. Un ruido en la escalera la hizo sobresaltar. Rápidamente cerró el diario y lo escondió bajo su camisón, justo cuando su abuela Esperanza aparecía en la entrada del desván. «¿Qué haces aquí tan tarde, mijita?», preguntó la anciana, aunque su tono no era de reproche sino de curiosidad. «No podía dormir, abuela. Estaba buscando recuerdos de mamá». Esperanza se acercó lentamente, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía trascender los años. «Encontraste lo que buscabas». Isabela la miró fijamente, preguntándose cuánto sabía su abuela sobre el diario, sobre los símbolos, sobre los secretos que parecían estar despertando a su alrededor. «Creo que sí», respondió cuidadosamente. «Bien», murmuró Esperanza, acariciando suavemente el cabello de su nieta. «Los secretos tienen su propio tiempo para revelarse. Pero recuerda, mijita, el conocimiento sin valor es peligroso. Solo búscalo si estás dispuesta a usarlo». Después de que su abuela se fuera, Isabela se quedó sola en el desván, abrazando el diario contra su pecho. Por primera vez, desde el anuncio de su compromiso, sintió que tenía algo parecido a la esperanza. No sabía exactamente qué significaban los símbolos o cómo podría ayudarla el antiguo código, pero sabía que su destino tal vez no estaba tan sellado como había creído. Mientras bajaba silenciosamente a su habitación, una última pregunta resonó en su mente. ¿Tendría el valor de buscar la verdad sin importar a dónde la llevara? Capítulo 4. La danza del corazón. Los días siguientes transcurrieron como una extraña danza entre la realidad y los sueños. Isabela cumplía con sus obligaciones diarias: ayudar a su madre, recibir las visitas de Rafael, sonreír cuando era apropiado. Pero su mente estaba constantemente dividida entre el diario oculto bajo su colchón y los recuerdos de su conversación con Diego. Era viernes por la mañana cuando Carmen anunció que toda la familia asistiría a la celebración de primavera en la Plaza Mayor. Era una tradición que unía a gitanos y habitantes del pueblo en una noche de música, baile y alegría compartida. «Será perfecto para que Rafael y tú aparezcan juntos como pareja oficial», dijo su madre mientras preparaba el vestido tradicional de Isabela. Una falda roja con volantes bordados en oro, una blusa blanca de mangas abullonadas y un mantón de Manila que había pertenecido a su bisabuela. Isabela se vistió mecánicamente, pero cuando se miró al espejo apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. El atuendo tradicional
la hacía ver mayor, más formal, como si ya fuera la esposa de Rafael en lugar de la joven que apenas comenzaba a descubrir quién era realmente. El collar de plata descansaba oculto bajo la blusa, y mientras se acomodaba el cabello en un moño elegante, sintió su peso contra la piel como un recordatorio constante de los misterios que aún no había logrado descifrar. La Plaza Mayor de Ronda se había transformado en un mar de colores y sonidos. Farolillos de papel colgaban entre los árboles, creando un ambiente mágico bajo las primeras estrellas. El aroma de las flores de azahar se mezclaba con el de la comida tradicional: paella, chorizo a la sidra y el dulce perfume de los buñuelos de viento. Los músicos ya habían comenzado a tocar, llenando el aire con el sonido hipnótico de las guitarras flamencas, las castañuelas y el cajón. Varias parejas bailaban en el centro de la plaza, sus movimientos fluidos contando historias de pasión, dolor y alegría que se transmitían de generación en generación. «Isabela, estás radiante», le susurró Rafael al oído cuando se reunieron cerca de la fuente central. Llevaba su mejor traje, pantalón negro, camisa blanca impecable y una chaqueta bordada que destacaba su posición en la comunidad. «Gracias», respondió ella, forzando una sonrisa mientras observaba a las parejas que bailaban con una libertad que envidiaba. Rafael la tomó de la mano y la guió hacia el área donde estaban reunidas las familias más prominentes de la comunidad gitana. Isabela saludó cortésmente a cada persona, recibiendo felicitaciones por su próximo matrimonio y comentarios sobre lo hermosa pareja que hacían, pero fue entonces cuando lo vio. Diego estaba de pie junto a un grupo de ganaderos y campesinos del valle, vestido simplemente pero con una elegancia natural que no necesitaba adornos. Cuando sus miradas se encontraron a través de la multitud, sintió que el mundo se detenía a su alrededor, como si todos los sonidos se desvanecieran, excepto el latido acelerado de su corazón. ¿Conoces a ese hombre? La voz de Rafael cortó sus pensamientos como una navaja. Isabela se dio cuenta de que había estado mirando fijamente a Diego durante varios segundos. No, es decir, lo vi en el mercado el otro día. Creo que es ganadero. Rafael siguió la dirección de su mirada y frunció el ceño. Ah, sí, Diego Alvarado. Su familia tiene tierras en el Valle Oeste. No se mezcla mucho con nosotros. Había algo en el tono de Rafael que sugería que esa separación era exactamente como debía ser. Isabela sintió una punzada de rebeldía que la sorprendió por su intensidad. La música cambió a un ritmo más lento y sensual, perfecto para las parejas que quisieran demostrar su habilidad en el baile flamenco. Rafael se irguió, obviamente preparándose para invitarla a bailar, cuando una voz familiar interrumpió. «Disculpen la intromisión». Diego había aparecido junto a ellos como surgido de la nada. Me preguntaba si podrían ayudarme. Estoy buscando a don Miguel, el talabartero. Me dijeron que estaría aquí esta noche. Isabela sintió que se ruborizaba, recordando que ella le había dado esa referencia días atrás. Rafael miró a Diego con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la desconfianza. «Miguel está allá, junto a los músicos», respondió Rafael secamente, señalando hacia el otro extremo de la plaza. «Perfecto, gracias». Diego hizo una pausa, mirando directamente a Isabela. «Por cierto, muchas gracias por la recomendación del otro día. Don Miguel hizo un trabajo excelente con mi montura». Rafael se tensó visiblemente. «¿Recomendación? Sí, esta encantadora señorita me ayudó cuando necesitaba encontrar a un buen talabartero». Diego sonrió con naturalidad, pero Isabela pudo ver un destello travieso en sus ojos. Fue muy amable. Antes de que Rafael pudiera responder, la música cambió nuevamente, esta vez a un ritmo aún más envolvente.
Diego extendió su mano hacia Isabela con una cortesía formal, pero cargada de significado. Me concedería el honor de este baile, señorita, como agradecimiento por su ayuda. El silencio que siguió fue tenso como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Isabela miró a Rafael, cuyo rostro había adquirido una expresión pétrea, luego a Diego, cuyos ojos le prometían algo que no sabía cómo nombrar, pero que deseaba desesperadamente. «Isabela ya tiene pareja para bailar», intervino Rafael, su voz controlada pero con un matiz peligroso. «Por supuesto», respondió Diego diplomáticamente, pero sin apartar la mirada de Isabela. «Solo pensé en ofrecer, ya que parecía estar disfrutando mucho la música». Era cierto. Sin darse cuenta, Isabela había estado moviéndose suavemente al ritmo de la guitarra, como si su cuerpo respondiera instintivamente a la llamada de la danza. «Un baile no haría daño», murmuró Isabela, sorprendiéndose a sí misma. «Es solo cortesía». Rafael la miró con una expresión que no había visto antes, algo entre la sorpresa y la advertencia. Pero estaban en público, rodeados de la comunidad, y rechazar una petición tan educada parecería grosero. «Está bien», accedió finalmente, aunque cada palabra parecía costarle un esfuerzo. «Un baile». Diego ofreció su brazo a Isabela, y cuando ella lo tomó, sintió nuevamente esa corriente eléctrica que había experimentado en el mercado. Se dirigieron hacia el centro de la plaza, donde otras parejas ya estaban bailando. La música flamenca envolvió a Isabela como un abrazo familiar. Había bailado desde que podía caminar, pero nunca había sentido la danza de esta manera. Con Diego, cada movimiento parecía natural, como si hubieran bailado juntos durante años. Él la guiaba con una confianza suave, sin forzar, permitiendo que ella expresara su propia interpretación de la música. Mientras giraban y se movían al compás de las guitarras, Isabela sintió que por primera vez en semanas podía respirar completamente. Era como si la música hubiera liberado una parte de ella que había estado encerrada, esperando el momento correcto para salir a la luz. «Bailas como si la música fuera parte de ti», le murmuró Diego durante un momento en que estuvieron cerca. «¿Ves que lo es?», respondió ella sin pensar. «Siempre lo ha sido». Cuando la canción terminó, se quedaron inmóviles por un instante, sus miradas conectadas en medio de la plaza llena de gente. Isabela era consciente de que Rafael los observaba, de que probablemente toda la comunidad había notado la química evidente entre ellos, pero en ese momento no le importó nada más que la sensación de haber encontrado algo que no sabía que había perdido. Capítulo 5. El despertar de los secretos. El silencio en el carruaje de regreso a casa era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Rafael había insistido en acompañar a la familia Montoya, una cortesía que normalmente habría sido bien recibida, pero que esta noche se sentía más como una vigilancia que como un gesto romántico. Isabela miraba por la ventanilla hacia las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado, tratando de ignorar la mirada penetrante de Rafael y los intercambios de miradas preocupadas entre sus padres. El eco de la música aún resonaba en sus oídos, y podía sentir en su piel la memoria de cada movimiento que había compartido con Diego. «Fue una noche hermosa», comentó Carmen, rompiendo finalmente el silencio incómodo. «La música estuvo especialmente buena este año». «Sí», acordó Rafael, aunque su tono sugería que no había disfrutado particularmente. Aunque algunas personas parecían olvidar las formas apropiadas de comportarse en público. El comentario era claramente dirigido a Isabela, quien sintió que sus mejillas se encendían. Su padre carraspeó, evidentemente incómodo con la tensión que se había instalado entre ellos. «Rafael, estoy seguro de que no hubo intención de faltar al respeto», intervino Esteban diplomáticamente. «Era solo un baile cortés». «Por supuesto», respondió Rafael.
pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Solo me pregunto si es prudente que mi futura esposa baile con extraños. Las apariencias son importantes en nuestra comunidad. Isabela sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era un extraño, dijo, antes de poder detenerse, y fue solo un baile. Isabela, la voz de su madre, llevaba una nota de advertencia, pero la joven no pudo contenerse más. ¿Qué tiene de malo bailar? Es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. ¿No deberíamos celebrar eso en lugar de tratarlo como algo vergonzoso? Rafael se irguió en su asiento, sus ojos brillando con una frialdad que Isabela no había visto antes. Una mujer casada tiene responsabilidades diferentes, Isabela. Su reputación no es solo suya, sino de toda su familia. Espero que cuando seamos marido y mujer entiendas mejor estas cosas. Todavía no estamos casados, replicó ella, sintiendo una valentía que la sorprendió. El carruaje se detuvo frente a la casa de los Montoya y Rafael ayudó a bajar a la familia con una cortesía mecánica. Cuando llegó el turno de Isabela, él mantuvo su mano un poco más de lo necesario. «Buenas noches, querida», le dijo, inclinándose para besar su mejilla. «Espero que mañana hayamos olvidado este pequeño malentendido». Después de que Rafael se fuera, la familia entró a la casa en silencio. Esteban y Carmen intercambiaron algunas palabras en voz baja antes de retirarse a su habitación, dejando a Isabela sola con sus pensamientos turbulentos. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Diego. Sentía la naturalidad con la que habían bailado juntos. Recordaba la sensación de libertad que había experimentado en sus brazos. Pero también recordaba la frialdad en los ojos de Rafael, la tensión en la voz de sus padres y la realidad de que en pocas semanas se convertiría en la esposa de un hombre que la hacía sentir como una extraña en su propia piel. Cerca de la medianoche, se levantó y recuperó el diario de su madre del escondite bajo el colchón. Con una vela como única luz, comenzó a estudiar nuevamente los símbolos y las notas fragmentarias. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto antes. En una de las páginas, su madre había dibujado lo que parecía ser un mapa rudimentario. Mostraba la plaza de Ronda, pero se extendía hacia las montañas, marcando un sendero que llevaba a lo que parecía ser una cueva o gruta. Junto al dibujo había escrito: «Las abuelas dicen que aquí es donde las mujeres Montoya han venido durante generaciones cuando necesitaban respuestas». Los símbolos del collar cobran vida bajo la luz de la luna llena. El próximo ciclo lunar será en 3 días. El corazón de Isabela se aceleró. Su madre había estado buscando las mismas respuestas que ella necesitaba ahora. Y si había una posibilidad, por remota que fuera, de que existiera realmente una alternativa a su destino predeterminado, tenía que explorarla. Al día siguiente, Isabela esperó hasta que sus padres salieron a hacer mandados para acercarse a su abuela. Encontró a Esperanza en el jardín trasero, cuidando sus hierbas medicinales con la paciencia de quien ha aprendido que las cosas buenas requieren tiempo. «Abuela», comenzó cuidadosamente, «he estado leyendo algunas cosas de mamá, sobre tradiciones antiguas». Las manos arrugadas de Esperanza se detuvieron sobre las plantas. Sin levantar la vista, murmuró: «¿Qué tipo de tradiciones, mijita? Sobre derechos que tenían las mujeres, sobre códigos que permitían cambiar decisiones que se habían tomado sin consultarlas». Esperanza se enderezó lentamente, sus ojos estudiando el rostro de su nieta con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente su alma. «Es peligroso buscar en el pasado, Isabela. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas». «Pero, ¿y si la puerta ya se está abriendo sola?», insistió Isabela. «¿Y si no buscar es más peligroso que encontrar?».
La anciana la miró durante un largo momento, como si estuviera pesando algo importante en su mente. Finalmente, suspiró profundamente. Tu madre era igual que tú, curiosa, valiente, a veces demasiado para su propio bien. Esperanza se acercó y tomó las manos de Isabela entre las suyas. Había un tiempo, antes de que las tradiciones se volvieran rígidas como cadenas, cuando las mujeres gitanas tenían voz en sus propios destinos. Existía lo que llamábamos el Código de la Luna, un derecho ancestral que permitía a una mujer romper un compromiso si podía demostrar que había sido hecho sin considerar su corazón. ¿Cómo?, preguntó Isabela, apenas atreviéndose a respirar. Había un ritual realizado en un lugar sagrado bajo la luna llena. Pero, mijita, la voz de Esperanza se volvió seria. Ese código no se ha invocado en más de 100 años. Y romper con las tradiciones actuales podría costarte todo: tu familia, tu comunidad, tu lugar en el mundo que conoces. Isabela sintió que el collar bajo su ropa se calentaba contra su piel. ¿Y si el mundo que conozco no es el mundo donde pertenezco? Esperanza estudió a su nieta durante otro largo momento. Luego asintió lentamente, como si hubiera llegado a una decisión que había estado posponiendo. Hay una cueva en las montañas, donde las mujeres de nuestra línea han ido durante siglos en busca de claridad. Los símbolos de tu collar son un mapa, mijita. Pero debes entender que una vez que vayas allí, una vez que busques esas respuestas, no podrás pretender que no sabes la verdad. Ya no puedo pretender que no sé la verdad, respondió Isabela con una convicción que la sorprendió. La pregunta es si tendré el valor de actuar según ella. Esa noche, mientras Ronda dormía bajo un cielo cada vez más brillante conforme se acercaba la luna llena, Isabela tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En 3 días, cuando la luna estuviera en su punto más alto, subiría a las montañas. Encontraría la cueva de sus ancestros y descubriría si realmente existía una alternativa al destino que otros habían elegido para ella. Capítulo 6. La noche de la verdad. Los 3 días que siguieron pasaron como un sueño extraño, donde Isabela se sentía dividida entre 2 mundos. Durante el día, cumplía con sus obligaciones, ayudaba a su madre con los preparativos de la boda, recibía las visitas cada vez más frecuentes de Rafael y sonreía cuando la situación lo requería. Pero durante las noches, estudiaba el diario de su madre a la luz de las velas, memorizando cada detalle del mapa que la llevaría a la cueva ancestral. Rafael parecía haber interpretado su silencio de los últimos días como arrepentimiento por su comportamiento en la fiesta. Se mostraba más atento que nunca, trayendo flores cada mañana y hablando constantemente sobre los planes para su futuro juntos. He pensado que después de la boda podríamos mudarnos a una casa más grande, cerca del centro del pueblo, le dijo esa mañana mientras desayunaban en el patio. Así estarás más cerca de las familias importantes de la comunidad. Será bueno para tu educación como esposa. Isabela sintió mecánicamente, pero sus pensamientos estaban en las montañas, en la cueva que esperaba encontrar esa noche cuando la luna estuviera llena. ¿Isabela? La voz de Rafael la sacó de sus reflexiones. Te pregunté qué opinas sobre tener hijos pronto. Creo que deberíamos empezar una familia inmediatamente después del matrimonio. ¡Claro!, respondió ella automáticamente, sintiendo cómo las paredes de su futuro se cerraban más y más a su alrededor. Rafael sonrió con satisfacción, pero había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Una vigilancia constante, como si sospechara que algo había cambiado en ella y estuviera esperando el momento de confrontarla. Esa tarde, mientras Rafael se reunía con su padre para discutir asuntos de negocios,
Isabela aprovechó para hacer una visita que había estado posponiendo. Necesitaba ver a Diego una vez más antes de tomar su decisión final. Lo encontró en el mercado, como había esperado, comprando provisiones para su rancho. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa que le llegó directamente al corazón. «Isabela», dijo suavemente, dejando de lado las riendas que estaba examinando. «No esperaba verte aquí. Necesitaba hablar contigo», le dijo, mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera observando. Diego notó su ansiedad inmediatamente. «Hay una taberna tranquila en las afueras del pueblo. Podríamos caminar hasta allá». El lugar que eligió Diego era pequeño y discreto, frecuentado principalmente por viajeros y comerciantes que no conocían a las familias locales. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, desde donde podían ver el sendero que llevaba hacia las montañas. «¿Qué pasa?», preguntó Diego, estudiando su rostro con preocupación. «Pareces diferente». «Esta noche voy a hacer algo que podría cambiar mi vida para siempre», comenzó Isabela, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero antes de hacerlo, necesitaba verte una vez más, Isabela». Diego extendió su mano sobre la mesa, tocando ligeramente la suya. «Sea lo que sea, no tienes que enfrentarlo sola». «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. «Hay tradiciones en mi familia, secretos antiguos que podrían darme una alternativa». Diego la miró fijamente, como si estuviera tratando de entender algo que ella no estaba diciendo directamente. «¿Una alternativa a qué?». «A casarme con un hombre al que no amo». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas, cargadas con toda la angustia que había estado guardando durante semanas. El silencio que siguió fue tenso, pero no incómodo. Diego procesó sus palabras lentamente y cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una emoción que la hizo temblar. «¿Y si esa alternativa funciona? ¿Qué pasaría entonces?». Isabela lo miró directamente a los ojos. «No lo sé. Tal vez perdería a mi familia, mi comunidad, todo lo que he conocido». Pero Diego hizo una pausa, reuniendo valor para decir lo que había venido a confesar. «He descubierto que hay cosas peores que perder el mundo que conoces, como perder la oportunidad de encontrar donde realmente perteneces». Diego se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Isabela, si existe esa posibilidad, si realmente hay una forma, yo estaré aquí. No importa lo que pase, no importa cuáles sean las consecuencias, estaré aquí». Las palabras la golpearon como una ola de calor y esperanza. Durante toda su vida había escuchado promesas hechas por otros sobre su futuro, pero nunca alguien le había prometido simplemente estar presente, sin condiciones, sin expectativas. «¿Por qué?», susurró. «Porque cuando bailamos la otra noche, cuando te vi realmente libre por primera vez, entendí algo». Diego tomó sus manos entre las suyas. «Entendí que había estado esperando toda mi vida conocer a una mujer que fuera exactamente como tú, valiente, auténtica, dispuesta a luchar por lo que cree correcto». Isabela sintió que su corazón se expandía y se rompía al mismo tiempo. «Diego, no tienes que decir nada ahora», la interrumpió suavemente. «Solo haz lo que tengas que hacer esta noche y recuerda que hay alguien que cree en ti, que cree en tu derecho a elegir tu propio camino». Cuando finalmente se separaron, ya el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Isabela regresó a casa con el corazón lleno, pero también con una determinación que no había sentido antes. Ya no se trataba solo de escapar de un matrimonio no deseado. Se trataba de reclamar su derecho a determinar su propio destino. Esa noche, después de que sus padres se durmieran,
Isabela se vistió con ropa oscura y cómoda para caminar. Se colgó el collar de plata al cuello, guardó el diario de su madre en una bolsa pequeña y salió silenciosamente de la casa. La luna llena brillaba como un faro en el cielo despejado, iluminando el sendero que llevaba hacia las montañas. Siguiendo las indicaciones del mapa dibujado por su madre, Isabela comenzó a subir por los senderos rocosos que había conocido desde niña, pero que esta noche parecían llevarle hacia un territorio completamente desconocido. El aire de la montaña era fresco y claro, llenando sus pulmones con cada respiración profunda. A medida que subía, podía ver las luces de Ronda haciéndose más pequeñas abajo, como estrellas caídas en el valle. Después de casi una hora de caminata, encontró lo que estaba buscando. Una abertura en la roca que apenas era visible durante el día, pero que bajo la luz de la luna llena revelaba la entrada a una cueva profunda. Con el corazón latiendo fuertemente, Isabela encendió la pequeña linterna que había traído y se adentró en la cueva. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, algunos de los cuales reconoció inmediatamente como los mismos que estaban grabados en su collar. En el centro de la cueva había una formación rocosa natural que creaba algo parecido a un altar, y allí, bajo un rayo de luz lunar que se filtraba a través de una grieta en el techo, Isabela colocó el diario de su madre y se quitó el collar. Bajo la luz directa de la luna, los símbolos del collar parecían cobrar vida, brillando con una intensidad que no había notado antes. Era como si hubieran estado esperando este momento, esta noche, esta decisión. Con manos temblorosas, Isabela abrió el diario en la página donde su madre había escrito las palabras del ritual ancestral. Era tiempo de descubrir si las tradiciones de liberación de las mujeres Montoya eran reales, o si solo habían sido los sueños desesperados de generaciones de mujeres que, como ella, habían buscado una alternativa a los destinos que otros habían elegido por ellas. Capítulo 7. El Código de la Luna. Con el corazón latiendo como un tambor ancestral, Isabela leyó en voz alta las palabras que su madre había transcrito en el diario. Eran frases en una mezcla de español antiguo y romaní, palabras que parecían haber sido guardadas en el tiempo como semillas esperando el momento correcto para florecer. Bajo la luz de la luna llena, en el lugar sagrado de mis ancestras, yo, mujer de la línea Montoya, reclamo mi derecho ancestral a elegir mi propio destino. Que los símbolos de mi herencia den testimonio de mi verdad. Mientras pronunciaba las palabras, algo extraordinario comenzó a suceder. Los símbolos del collar no solo brillaban bajo la luz lunar, sino que parecían responder a su voz, pulsando con una luz plateada que se reflejaba en las paredes de la cueva. Las inscripciones en la roca, que antes parecían simples grabados antiguos, ahora brillaban con la misma intensidad. Isabela sintió una presencia que no podía explicar, como si todas las mujeres Montoya que habían venido antes que ella estuvieran allí, rodeándola con su sabiduría y su fuerza. No era magia, se dio cuenta, sino algo mucho más poderoso. La fuerza acumulada de generaciones de mujeres que habían luchado por su derecho a elegir. Continuó leyendo. Declaro ante la luna y ante la memoria de mis ancestras que el compromiso hecho en mi nombre fue realizado sin consultar mi corazón. Por tanto, invoco el código de la luna para anular este acuerdo y reclamar mi libertad. La luz en la cueva se intensificó y por un momento Isabela tuvo la extraña sensación de que podía ver figuras translúcidas a su alrededor. Mujeres vestidas con ropajes de diferentes épocas, todas con collares similares al suyo, todas asintiendo con aprobación. Fue entonces cuando escuchó pasos en la entrada de la cueva. Isabela, la voz de su abuela Esperanza resonó suavemente en el espacio sagrado. La joven se giró, sorprendida,
para ver a su abuela acercándose lentamente, apoyándose en su bastón tallado. Pero no venía sola. Detrás de ella, para asombro total de Isabela, caminaba Diego. Abuela, ¿cómo crees que podría dejar que mi nieta enfrentara sola el momento más importante de su vida? Esperanza sonrió con ternura. He estado esperando este día desde que naciste, mijita. Y cuando vi que el joven Diego rondaba cerca de nuestra casa esta noche, supe que él también necesitaba estar aquí. Diego se acercó, sus ojos llenos de preocupación y admiración. Esperanza me explicó todo en el camino. Isabela, lo que estás haciendo requiere de un valor que muy pocas personas poseen, pero aún no he terminado, murmuró Isabela, sintiendo que sus piernas temblaban por la intensidad de la experiencia. Entonces termina, mijita, la animó su abuela. Pero antes, hay algo que debes saber, algo que tu madre descubrió, pero nunca tuvo la oportunidad de actuar. Esperanza se acercó al altar natural y colocó su mano arrugada sobre el collar brillante. El código de la luna no es solo sobre romper compromisos no deseados. Es sobre reclamar el poder ancestral que tienen las mujeres de nuestra línea para determinar sus propios destinos. Pero para que sea completo, para que sea reconocido por toda la comunidad, necesita testigos. ¿Testigos?, preguntó Isabela. Una persona que represente el pasado. Esperanza se señaló a sí misma. Y una que represente el futuro que eliges. Miró significativamente a Diego. Diego se adelantó sin dudar. Si puedo ser parte de esto, si puedo ayudarte a reclamar tu libertad, será un honor. Isabela sintió que una ola de gratitud y amor la invadía. No solo hacia Diego, sino hacia su abuela, hacia su madre que había preparado el camino, hacia todas las mujeres que habían guardado este conocimiento para que ella pudiera usarlo. Leyó las palabras finales del ritual. Con testigos del pasado y el futuro, sello mi decisión bajo la luna llena. Que ningún hombre, tradición o expectativa pueda forzarme a un camino que mi corazón rechaza. Por el poder de mis ancestras y la fuerza de mi propia voluntad, reclamo mi libertad. El momento en que pronunció la última palabra, la luz en la cueva alcanzó su punto máximo y luego se desvaneció gradualmente, dejándolos en la suave iluminación plateada de la luna. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Isabela se sentía diferente, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que no sabía que había perdido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, mirando a su abuela. Ahora, respondió Esperanza con una sonrisa llena de orgullo. Volvemos al pueblo y les enseñas a Rafael y a tu padre que las tradiciones más antiguas y poderosas de nuestro pueblo no son las que atan a las mujeres, sino las que las liberan. El descenso de la montaña fue silencioso, pero lleno de determinación. Cuando llegaron al pueblo, ya el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados. Isabela sabía que pronto toda ronda estaría despierta y que tendría que enfrentar las consecuencias de su decisión. Encontraron a Rafael esperándolos en la puerta de la casa de los Montoya, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Obviamente había descubierto su ausencia y había venido a confrontarla. ¿Dónde has estado?, demandó, pero se detuvo al ver a Esperanza y a Diego acompañando a Isabela. He estado reclamando mi herencia, respondió Isabela con una calma que la sorprendió. Rafael, tengo algo que decirte. Sin esperar su respuesta, Isabela se dirigió hacia la plaza principal del pueblo, donde ya algunos madrugadores comenzaban sus actividades diarias. Rafael la siguió, confundido y claramente molesto, junto con Esperanza y Diego. En el centro de la plaza, Isabela se detuvo y se volvió hacia Rafael. Con el collar de plata brillando al sol naciente, habló con una voz que resonó clara y fuerte. Rafael Navarro, bajo el antiguo código de la luna de las mujeres gitanas y con testigos del pasado y el futuro,
declaro nulo el compromiso matrimonial que fue hecho sin consultar mi corazón. No me casaré contigo, no porque seas un mal hombre, sino porque tengo el derecho ancestral de elegir mi propio destino. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, lentamente, comenzaron a aparecer otros miembros de la comunidad. Atraídos por la escena, las mujeres mayores miraban el collar de Isabela con reconocimiento y algo parecido al respeto. Los hombres parecían confundidos, pero no podían negar la autoridad con la que Isabela había hablado. Esperanza se adelantó, apoyándose en su bastón. El código de la luna ha sido invocado correctamente, declaró con voz firme. Como la mayor de las mujeres Montoya presentes, doy testimonio de que Isabela ha reclamado legítimamente su derecho a elegir. Rafael, rojo de humillación y furia, dio un paso hacia Isabela, pero Diego se interpuso calmadamente entre ellos. La decisión ha sido tomada, dijo Diego con firmeza pero sin agresividad, y será respetada. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había esperado. Desde la multitud que se había congregado, una voz femenina gritó: «¡Bien hecho!». Isabela era una joven casada que siempre había parecido resignada a su destino. Luego otra voz se unió, y otra hasta que un coro de mujeres estaba aplaudiendo. Isabela miró a Diego, quien le sonrió con una mezcla de admiración y amor que le llegó directamente al corazón. Se acercó a él y por primera vez en su vida eligió libremente a quien amar. Diego Alvarado dijo tomando sus manos: «¿Querrías cortejar a una mujer libre?». «Sería mi mayor honor», respondió él. Y la besó suavemente bajo el sol naciente de Ronda, mientras las montañas andaluzas brillaban doradas alrededor de ellos. Fin da historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabela Montoya los haya inspirado tanto como a nosotros. Su valentía para reclamar su derecho a elegir su propio destino nos recuerda que las tradiciones más poderosas no son las que nos limitan, sino las que nos liberan para ser quienes realmente somos. Para seguir este viaje emocional de historias que celebran el valor de ser auténticos, hemos preparado una playlist especial con relatos igualmente cautivadores. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de amor, libertad y tradiciones ancestrales, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder de nuestras decisiones. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Isabela? ¿Han tenido que elegir entre la tradición y sus propios sueños? Los esperamos en los comentarios para compartir sus experiencias. Hasta la próxima historia.